Un tiroteo frente a una sinagoga en Jerusalén Este deja al menos 7 muertos. Israel habla de un atentado terrorista, el cual se produce tras una operación militar israelí en Cisjordania ocupada, en la que murieron 9 palestinos. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. La policía israelí abatió este viernes al presunto responsable del tiroteo que dejó al menos 7 muertos en Jerusalén Este. El ataque ha sido condenado fuertemente por Estados Unidos, que ha ofrecido el apoyo necesario a Israel. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha propuesto al Parlamento adelantar para este 2023 las elecciones previstas para el próximo año con el propósito de poner fin a la grave crisis política. Mientras tanto, miles de peruanos continúan manifestándose en las calles de varias ciudades del país. Y este viernes se ha conmemorado el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en el que la presidenta del Bundestag, Bärbel Bas, aseguró que las víctimas del nacionalsocialismo no serán olvidadas. También afirmó que es peligroso pensar que los alemanes han aprendido la lección. Al menos 7 personas murieron este viernes después de que un atacante abriera fuego en el exterior de una sinagoga de Jerusalén Este, según informaron las autoridades israelíes. El ataque dejó también 3 heridos de gravedad y se produjo en Neve Yaakov, un asentamiento de colonos judíos en la zona ocupada de la ciudad. La policía israelí habló de un atentado terrorista y declaró haber dado muerte al responsable. Este es el ataque más mortífero perpetrado contra israelíes en varios años. Estados Unidos condenó lo ocurrido como un hecho horrendo. El atentado se produjo después de una incursión del ejército israelí en Cisjordania que dejó a varios milicianos palestinos muertos. Para conocer detalles de la situación que se vive actualmente en Israel y en Gaza, saludamos en Tel Aviv al periodista Damián Pachtert. Damián, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre la situación ahí en este momento después de las tensiones de las últimas horas? Buenas noches, Carol. La situación es extremadamente tensa. Hay una escalada en las últimas 48 horas, como bien mencionaste, tras el operativo de la CFDI en la ciudad palestina de Jenin. Y Netanyahu hace instantes estuvo en la cena de la sinagoga en Jerusalén. En las próximas horas va a haber una serie de reuniones de las fuerzas de seguridad, el ejército israelí, para ver la respuesta que seguramente tendrá lugar en los próximos días, a lo sumo la próxima semana. A propósito de esa respuesta, Damián, ¿qué se espera que haga el gobierno de Benjamín Netanyahu tras lo ocurrido? Bueno, como bien recuerdas, estamos hablando de un gobierno que recién asumió, un gobierno caracterizado por ser de ultraderecha, y por lo tanto hay presión no solamente desde la población israelí que ha votado a ese gobierno, al menos la mitad de la población, sino también entre las propias filas del gobierno. Y estoy hablando más precisamente del flamante ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que estuvo en la cena antes que Netanyahu y prometió tomar medidas concretas. Seguramente habrá algún que otro ultimátum telefónico en las próximas horas entre Jerusalén y Ramallah, con el fin de intentar que la autoridad palestina haga con el control de la zona. Pues estaremos muy atentos a la situación. Damián Pachtert, gracias por estas informaciones desde Tel Aviv. Cambiamos de tema, hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Ante la previsión de una nueva ofensiva rusa en primavera, Kiev está considerando sus opciones. Los asesores estadounidenses sugieren a Ucrania que se aleje de la sitiada localidad de Bakhmut y que utilice la nueva remesa de armas para luchar en el frente meridional. Pero no es una decisión fácil para el presidente Volodymyr Zelensky y tampoco para quienes todavía resisten en Bakhmut, considerada como una ciudad clave en esta guerra. Rusia lleva casi 6 meses librando una batalla feroz para tomar la ciudad de Bakhmut, hasta ahora sin éxito, pero a un costo muy alto para Ucrania. Este cementerio improvisado a las afueras de la ciudad muestra la magnitud de la tragedia.
Bakhmut se ubica entre Donetsk y Lugansk, al borde del frente en el Donbass. Una victoria aquí podría servir a Rusia como base para lanzar una ofensiva hacia el oeste. También sería un duro golpe para la moral ucraniana. El presidente Zelensky aseguró que esa batalla es clave para la guerra. Cada día que el enemigo fracasa en el frente de Bakhmut y en general en el Donbass es un golpe considerable para el Estado agresor. Asesores estadounidenses señalan, sin embargo, que el costo en vidas ucranianas es demasiado alto. Rusia ha bombardeado la ciudad hasta convertirla en escombros, sin dejar nada que defender. Estados Unidos recomienda a Ucrania centrarse en el sur, donde los vehículos blindados de Occidente podrían facilitar una contraofensiva. Si bien las tropas ucranianas recuperaron la ciudad de Jersón en noviembre, Rusia ha intensificado la presión en el frente meridional. Kiev prevé una gran ofensiva rusa en primavera, con la eventual movilización de nuevos contingentes. La OTAN confía en que el suministro de armas ayude a Ucrania a prepararse. Rusia planea nuevas ofensivas. Están trabajando para movilizar a cientos de miles de nuevos soldados, aumentando la producción, adquiriendo munición de regímenes autoritarios como Irán y Corea del Norte. Y por ello tenemos que estar preparados para las nuevas ofensivas rusas. Precisamente por ello son tan importantes los anuncios de la última semana para un mayor blindaje, más municiones, también más armas de largo alcance como los HIMARS, así como los recientes anuncios de carros de combate. Estados Unidos asegura que es poco probable que Rusia se recupere tan pronto de sus pérdidas, aunque subraya que Ucrania tampoco puede aspirar a expulsar a las tropas rusas del Donbass en 2023. Y luego de casi un año de guerra en Ucrania, analizamos el envío de armamento pesado a Kiev por parte de Occidente con el doctor Michele Gropi. Él es profesor del Departamento de Estudios de Defensa del King's College en Londres y nos atiende a esta hora desde Verona. Profesor Gropi, gracias por estar con nosotros. Por favor, díganos por qué son tan necesarios estos tanques Leopard 2 para Ucrania. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. La solicitud de Ucrania tiene verdaderamente muchísimo sentido, porque para entender, ¿no?, la importancia estratégica de los tanques en general tendríamos que volver a la doctrina militar de vehículos armados y blindados. ¿Cómo se gana contra un tanque? Con otro tanque, ¿no? No se puede hacer de una manera diferente, porque los tanques son el mejor, ¿no?, para reconquistar, ¿no?, un territorio y sobre todo defenderlo. Entonces, los rusos han utilizado muchísimos tanques, pero están atacando. Es visible ahora que, como estamos comentando, que Ucrania necesita reconquistar más territorio posible y llevar la guerra a los rusos, ¿no?, para reconquistar más tierra, ¿no?, más territorio posible, ¿no?, antes de la primavera. Esa es la razón. Profesora, ahora Ucrania habla de aviones de combate. ¿Podemos hablar de que se trata ahora de una estrategia de contraataque por parte de Kiev? Por supuesto, sí. Al principio era muy claro, muy evidente que Kiev tendría que sobrevivir, ¿no?, prácticamente, o no capitular, ¿no? Ahora, de todas maneras, después de unos meses donde el ejército ruso encontró muchísimas dificultades, bueno, es tiempo para una contraofensiva. Y entonces, más tanques, pero sobre todo, ¿no?, Kiev está solicitando, ¿no?, también el envío de aéreos, ¿no?, porque no tenemos que olvidarnos, la fuerza aérea es otro factor muy importante, bueno, diría fundamental en ese tipo de lucha, ¿no?, de guerra. ¿Qué reacción se puede esperar de Moscú? ¿Hay motivos para esperar una nueva ofensiva de Rusia en los próximos meses, profesor? Buena pregunta. Sí. Nosotros creemos absolutamente, sí. No creemos que sí, porque los rusos ahora están jugando, entre comillas, ¿no?, con el invierno.
y exactamente como los ucranianos conocen el suelo, ¿no? Que en una guerra con dimensión, ¿no?, de tierra, ¿no?, como se suele decir, otra vez, no de nuevo, es importante. Entonces, si los rusos logran sobrevivir, ¿no?, o no capitular en los próximos meses, después van a tener una buenísima oportunidad para lanzar una grande contraofensiva en el Donbass de unas partes, y los ucranianos lo saben, ¿no? Eso es la razón por la cual Kiev tiene que conquistar, ahora como ahora, ¿no?, más territorio posible. Doctor Michele Groppi, profesor del Departamento de Estudios de Defensa del King's College de Londres, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes también, muchas gracias. Y ahora ya está con nosotros Belén Palancar, por eso vamos con la información económica que arrancamos en los Estados Unidos. Belén. Así es, Carol, vamos con esta nota interesante del día, y es que ahora allí en Estados Unidos diferentes ejecutivos han empezado este 2023 con una amarga noticia. El último ha sido el CEO de uno de los grupos de banca de inversión y de valores más importante del mundo, Goldman Sachs. El grupo ha recortado casi en un 30% el pago a su directivo, David Solomon. Y es que el gigante de la banca viene de reportar resultados menores a los esperados y de recortar 3.200 puestos de trabajo. A esta lista se suma, aunque en este caso por voluntad propia, el jefe de Apple. Tim Cook se ha bajado el sueldo un 40% en 2023 a raíz de las preocupaciones de los accionistas. Vamos a comentar qué pasa con estas reducciones con nuestra analista Ana Nieto, que está allí en la Bolsa de Nueva York. Ana, ¿cómo son de frecuentes este tipo de rebajas de compensaciones? Bueno, las compensaciones de los altos directivos de las empresas fluctúan mucho porque dependen de la evolución del negocio de la empresa, de la evolución de la acción en los mercados y también de los salarios que tienen sus pares en otras compañías, lo que normalmente amortigua el golpe cuando se va hacia abajo. Pero en el caso de Goldman Sachs, pues hay que recordar que el año pasado fue un año muy difícil para los mercados, ha sido un año bastante regular para la banca de Wall Street y en particular para el banco que dirige David Solomon, porque ha tenido unos beneficios un 48% más bajos que el año anterior, con unos ingresos un 20% más bajos, está despidiendo a 3.000 personas, ha rebajado los bonus de la mayor parte de sus banqueros en un 40% y su banca de comercial está teniendo bastantes problemas para seguir adelante. Con todo, aunque es el gran consejero delegado que más ha tenido que sufrir el recorte de su salario, el año anterior se le duplicó, con lo cual este año, el año 2022, todavía se va a llevar 25 millones de dólares. Tim Cook, el presidente de Apple, se va a reducir el salario para este año, para el año 2023, un 40%. Todavía se lleva 49 millones de dólares. Y Ana, los ingresos siguen siendo millonarios y se sigue manteniendo una disparidad importante con el resto de trabajadores, ¿no es así? Sí, hay un instituto de estudio que se llama Economic Policy Institute, que es de corte progresista, que suele estudiar cuáles son las disparidades entre los salarios en el pico de la compañía y entre los trabajadores. Para los salarios que se pagaron en el año 2021, la diferencia ha sido de 399 veces. 399 veces es lo que cobran los consejeros delegados frente a sus trabajadores. Esto, los salarios se dispararon de los consejeros delegados a partir del año 1978 y desde entonces el aumento ha sido del 1.460% hasta ahora. Por supuesto, los salarios de los trabajadores no han aumentado en estas magnitudes y, de hecho, al otro lado del espectro, el salario mínimo en Estados Unidos es de 7,25 la hora desde el año 2009. Muchos estados los han subido en el entorno del $15 la hora y ahora quienes buscaban 15 la hora están pidiendo 21. Ana Nieto, muchas gracias por estas informaciones.
Y cambiamos de tema. La economía española creció un 5,5% en 2022, muy por encima del objetivo gubernamental del 4,4%, a pesar de la alta inflación y la escalada de los precios de los alimentos y la energía. El principal impulso para la cuarta economía de la Unión Europea vino del sector turístico, pilar económico fundamental del país, que tuvo una fuerte recuperación tras la paralización por la pandemia de COVID-19. El desempleo descendió ligeramente hasta el 12,9%, con un aumento de los empleos con contrato indefinido impulsado por una reforma laboral. En paralelo, España se ha beneficiado del Plan de Recuperación Europeo, del que es uno de los principales destinatarios. Pues hasta aquí la economía. Nos vamos ahora a conocer la actualidad política en Perú. Carol. Así es, Belén, vamos a ese país porque la presidenta Dina Boluarte instó este viernes al Congreso a que apruebe un adelanto de las elecciones generales. Hasta el momento los comicios están previstos para abril de 2024, pero Boluarte pidió que se adelanten para diciembre de este año en respuesta a una de las principales demandas de las protestas que sacuden al país desde el pasado mes de diciembre. Otras exigencias son la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. Las protestas antigubernamentales continuaron este viernes en Lima. En el centro de la capital hubo enfrentamientos en diferentes calles y plazas tras una marcha que había empezado de forma pacífica. La policía lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes, que les respondieron con piedras. Y siguiendo muy de cerca el desarrollo de la situación en Perú, se encuentra la periodista Rosemary Cueva, quien saludamos a esta hora en Lima. Rosemary, buenas tardes. Para hoy se prevé el debate en el Congreso peruano en el que podría decidirse si se adelantan o no las elecciones presidenciales. ¿Qué podemos esperar de esta jornada? Carol, la sesión está programada para que comience esta mañana, pero aún no empieza. Y es una jornada bastante importante porque se podría definir que las elecciones generales, tanto para elegir un nuevo Poder Ejecutivo como un nuevo Congreso, sean para 2023, que es una de las principales exigencias de las protestas. Ayer, sorpresivamente, la bancada fujimorista Fuerza Popular propuso reconsiderar la votación para que las elecciones no sean en 2024 como se había aprobado, sino en este año. Y digo sorpresivo porque hasta el momento el partido fujimorista y en general los partidos de derecha habían tenido un discurso de no adelantar las elecciones para este año. El debate aún no empieza y si esta propuesta cuenta con el respaldo de otros partidos de derecha, de izquierda y también de centro, podría aprobarse. Hasta el momento solo partidos de ultraderecha como Avanza País y Renovación Popular han adelantado que votarán en contra, así que vamos a estar muy pendientes de ese resultado. De llegarse a aprobar la propuesta, faltaría una segunda votación por parte de la siguiente legislatura para que las elecciones sean en 2023 y estas quedan completamente confirmadas. Y si no, pues se continuará con el proyecto de adelantarlas para 2024. Las divisiones no solamente vienen por parte del Congreso, sino también por parte del Poder Ejecutivo. Ayer la presidenta Dina Boluarte planteó también unas elecciones para este año, sin embargo el jefe del gabinete ministerial, Alberto Tarola, se ha mostrado en contra y ha dicho que validarlo solamente sería respaldar a las manifestaciones violentistas que se registran en ciertos puntos del país. Sí. A propósito de eso, Rosemary, mientras esto se prevé en el Congreso, esto que nos cuentas, ¿cuál es la situación en las calles de Perú? ¿Cómo continúan allí las protestas? Las protestas a nivel nacional continúan con más de 80 bloqueos en las vías de todo el país, lo cual está afectando a bastantes regiones que se están quedando sin alimento, sin medicina y combustible. Por ejemplo, una de las más afectadas es la región amazónica de Madre de Dios, donde entendemos que el gobierno está llevando ayuda humanitaria a través de la vía aérea. Hoy día la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior señaló que iban a empezar con una jornada para poder restablecer la continuidad, el acceso a estas vías, pero aún no tenemos novedades. Llamaron a la población de que puedan retirarse de las vías de manera pacífica, si no iban a usar fuerza para poder desbloquearlas. Las manifestaciones en Lima también continúan, si bien durante los días de semana son pequeñas a comparación de los fines de semana. Para este sábado se ha convocado una marcha multitudinaria que probablemente también tenga bastante represión policial, porque lo que se ha visto en Lima
así como en otras regiones, es que la policía en general está reprimiendo estas manifestaciones a pesar de que comienzan de forma pacífica. Si bien se registran algunos manifestantes violentos que quieren enfrentarse con la policía, la gran mayoría de estas manifestaciones son pacíficas. Entonces vamos a continuar viendo cómo se dan todas estas protestas mientras que el Congreso debate esta importante propuesta para adelantar las elecciones. Claro que sí, Rosemary Cueva, estaremos muy pendientes. Gracias por estas informaciones desde Lima. Hablamos ahora de la tensión política que se vive en Haití. Este jueves, decenas de policías armados atacaron la residencia privada del primer ministro Ariel Henry. De esta manera, los uniformados han querido expresar su descontento con el gobierno, al que acusan de indiferencia en la lucha contra grupos armados. Desde comienzos de año han muerto al menos 14 policías a manos de bandas criminales, una situación que agrava la profunda crisis política y social que afronta Haití. Así tomaba el aeropuerto un grupo de manifestantes identificados como policías. Luego de bajar la bandera, acuden a la pista hasta interrumpir el tráfico aéreo. También atacaron la residencia oficial del primer ministro Ariel Henry en Puerto Príncipe, causando daños materiales. Las carreteras de los alrededores de la capital fueron bloqueadas con barricadas. La indignación es enorme. Tiene que haber un baño de sangre. Todos estos policías han sido asesinados y el primer ministro no ha movido un dedo para rendirles homenaje. Estamos en la calle para pedir justicia por nuestros hermanos asesinados por bandidos. Los hechos de este miércoles, cuando 7 agentes murieron en un tiroteo con una pandilla, desataron las protestas. En lo que va de año, 14 policías han sido asesinados por las bandas. Grupos criminales han multiplicado su presencia en la nación caribeña. Controlan al menos el 60% de la capital y las áreas circundantes, según colectivos haitianos de derechos humanos. Y el secuestro se ha convertido en una práctica habitual, con más de 1.100 casos el año pasado. Los manifestantes acusan al gobierno de pasividad con las bandas armadas. No vamos a hacer nada contra la población, somos sus hermanos. Necesitamos material y ayuda para poder llevar a cabo nuestras operaciones. La movilización continuará hasta que se atiendan nuestras demandas. Según el último informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la fuerza policial haitiana está sobrecargada, sin personal ni recursos para hacerlos frente. El organismo debate desde hace meses el envío al país de una fuerza de intervención internacional contra las bandas, pero hasta ahora no ha sido concretado. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que instalará una oficina de cooperación en el país para ayudar contra la criminalidad, mientras la población sigue sufriendo las consecuencias de una crisis política y humanitaria que parece interminable y que mantiene al país a la cola de todos los indicadores de desarrollo en América Latina. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. En República Checa abrieron este viernes las urnas para una votación de 2 días por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Peter Pavel es el favorito y se enfrenta al multimillonario euroescéptico Andrej Babus. La campaña estuvo marcada por la desinformación y posiciones contrarias sobre la guerra en Ucrania. 5 ex policías de Memphis en Estados Unidos han sido acusados de asesinato en segundo grado por la muerte de Tyre Nichols. La víctima, un afroamericano de 29 años, murió en un hospital a principios de este mes tras ser golpeado en un control de tráfico. Medios estadounidenses afirman que pronto serán publicadas imágenes de la golpiza contra Nichols. Hong Kong prohibirá todos los productos que contengan CBD a partir del próximo miércoles. Las autoridades consideran el cannabidiol, que se extrae de la planta del cannabis, como una droga peligrosa. La prohibición contempla duras penas por su contrabando, producción y posesión. El Parlamento alemán, el Bundestag, celebró este viernes su ceremonia anual en recuerdo de las víctimas del Holocausto. Unos 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo otras víctimas de la barbarie nazi. La ceremonia de este año estuvo centrada en quienes fueron perseguidos por su orientación sexual o su identidad de género.
La presidenta del Bundestag, Bärbel Baas, recordó que durante el régimen nazi decenas de miles de personas fueron encarceladas en virtud de leyes que criminalizaban la homosexualidad. Las víctimas y los sobrevivientes del Holocausto recibieron un homenaje en el Parlamento alemán. Valoramos el acto que ha tenido lugar hoy en el Bundestag con nuestra analista política Laura Iglesias, a quien saludamos en Estudio Parlamentario. Laura, buenas noches. ¿Qué destacarías de este homenaje que rindió hoy el Parlamento alemán a las víctimas del Holocausto? Bueno, pues la ceremonia de este año nos deja dos mensajes clave. El primero es que es peligroso pensar que la lección ya está aprendida. Lo decía la presidenta del Parlamento alemán, que recordó que en Alemania hoy todavía cada día se comete una media de 5 ataques antisemitas diarios. Y eso es precisamente lo que es intolerable en el país que planeó y que ejecutó el Holocausto. Y una de las víctimas del Holocausto, Rosette Katz, que ha hablado, que acabamos de escuchar, que perdió a sus padres y a su hermano pequeño en Auschwitz, también nos ha recordado el segundo mensaje clave de este año, de la ceremonia de este viernes. Katz pidió que también se incluya siempre en todos los homenajes a todas las víctimas de los nazis. Y estaba hablando de los cientos de miles de personas que también fueron asesinadas por no encajar en la visión que los nazis tenían del mundo. Eran los romaníes y los perseguidos por su identidad sexual o también por su orientación política. Y eso me recuerda lo que a mí me contó en Auschwitz en el año 2020 un superviviente procedente de Ucrania, originario de Ucrania, y luego que se fue a vivir a Perú, y que era un niño cuando estuvo en Auschwitz, y él vio como los presos políticos allí eran obligados a caminar en círculos cargando a la espalda sacos llenos de piedras enormes con zapatos mucho más pequeños que su talla, y eso hasta que caían muertos. Y todas esas víctimas también merecen ser recordadas, y eso es lo que ha quedado especialmente claro este 27 de enero. Laura Iglesias en Estudio Parlamentario, gracias por este análisis. Y antes de despedirnos, hablamos de un asteroide aproximadamente del tamaño de un camión que pasó cerca de la Tierra y ha continuado su viaje de vuelta al espacio. El asteroide 2023 BU fue avistado la semana pasada en Crimea por un astrónomo aficionado. Los científicos que rastrean el astro informaron que el viernes pasado fue cuando más se acercó al extremo austral de Sudamérica. Su punto más cercano estuvo a solo 3.600 kilómetros de la superficie terrestre. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle y los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.